Borrando los pecados. En un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3235, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó 3 acciones que borran los pecados, a saber, caminar hacia las mezquitas para las oraciones en congregación, permanecer en la mezquita después de terminar la oración en congregación, terminar y realizar la ablución en situaciones difíciles. En primer lugar, es ampliamente aceptado que actos como estos solo borran los pecados menores y no los mayores. Los pecados mayores requieren un arrepentimiento sincero. Esto ha sido confirmado en el Sagrado Corán y los hadith del santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Por ejemplo, capítulo 4 An-Nisa, versículo 31. Si evitas los pecados mayores que te están prohibidos, te quitaremos los pecados menores y te admitiremos en una noble entrada al paraíso. Además, el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, indicó en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 552, que los pecados menores se borran mediante acciones como las 5 oraciones obligatorias, mientras que los pecados mayores no. El arrepentimiento sincero incluye sentir remordimiento, pedir perdón a Alá, el exaltado, y a las personas a quienes han agraviado, hacer una promesa firme de no repetir el mismo pecado o uno similar otra vez y, finalmente, compensar cualquier derecho que haya sido violado con respecto a él, a Alá el Altísimo y al pueblo. Las oraciones congregacionales. El primer acto mencionado en el hadith principal en discusión, que borra los pecados menores, es decir, dar muchos pasos hacia las mezquitas para ofrecer oraciones en congregación, se ha discutido en muchos hadices. Por ejemplo, un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2119, advierte que a quien realiza la ablución en casa y se dirige a la mezquita para realizar la oración congregacional, se le perdonará un pecado, o se le elevará su rango en un grado por cada paso que dé. Los ángeles seguirán orando por su perdón, mientras permanezcan dentro de la mezquita sin romper sus abluciones, y se abstengan de causar problemas a los demás. Finalmente, serán registrados como alguien que está ofreciendo oración, mientras estén esperando que comience la oración congregacional. Este mismo hadith advierte que la oración congregacional tiene una recompensa 25 veces mayor que realizarla en casa o en el trabajo. En un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2891, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, advirtió que cada paso que uno dé para ofrecer la oración en congregación en una mezquita se registre como caridad. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, dio buenas nuevas de una luz completa en el día de la resurrección para aquellos que caminan hacia las mezquitas para las oraciones congregacionales en la oscuridad. Esto se refiere a las oraciones obligatorias de la mañana y de la tarde. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan Ibn Majah, número 780. Orar en congregación es tan importante que los compañeros, que Alá esté complacido con todos ellos, consideraban hipócrita a quien no asistía regularmente a ella sin una buena razón. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sunan An-Nasai, número 850. Habitando las mezquitas. La segunda acción que borra los pecados menores mencionados en el hadith principal es permanecer en la mezquita después de que haya concluido la oración congregacional. Todos son conscientes de la recompensa de una persona que se esfuerza en la guerra santa. El que permanece en la mezquita después de la oración congregacional, esperando la siguiente, se cuenta como aquel que se esfuerza en la guerra santa. Esto se aconseja en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 51. Quien permanezca en la mezquita debe observar sus etiquetas. Deben ocuparse de buenas acciones, como recitar el Sagrado Corán y evitar causar molestias a los demás. Quien permanezca en la mezquita recitando y estudiando el Sagrado Corán con otros será bendecido con tranquilidad, misericordia, la compañía de los ángeles y, lo mejor de todo, será mencionado por Alá, el exaltado, a los ángeles en los cielos. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Muslim, número 6853.
Como se mencionó en el último capítulo, el que espera la oración congregacional se registra como aquel que está en oración. Esto se confirma en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 2119. A aquel cuyo corazón está apegado a las mezquitas de esta manera, se le ha prometido sombra del calor insoportable del día del juicio. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Sahih Bukhari, número 6806. Permanecer en mezquitas puede ser difícil, especialmente hoy en día, cuando hay tantas distracciones diferentes disponibles. Este acto contradice los deseos de uno de unirse y participar en estas actividades. De ahí que la recompensa de este acto sea tan grande. Capítulo 24 An-Nur, versículos 36-37. Tales nichos están en las casas, es decir, mezquitas que Alá ha ordenado que se levanten y que su nombre sea mencionado, es decir, alabado en ellas, exaltándolo dentro de ellos por la mañana y por la tarde. Son hombres a quienes ni el comercio ni la venta distraen del recuerdo de Alá y de la realización de la oración y del pago del zaká. Ablución en tiempos de dificultad. La última acción mencionada en el hadith principal en discusión que borra los pecados es la ablución en situaciones difíciles. En muchos hadices se recomienda la ablución para borrar los pecados. Por ejemplo, un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 577, aconseja que los pecados menores que uno comete se borren con el agua utilizada para la ablución. Realizar la ablución en situaciones difíciles incluye aquellas ocasiones en las que resulta desagradable hacerlo. Por ejemplo, si uno sufre una calamidad. Mantener la paciencia y realizar la ablución y la oración correctamente puede resultar difícil. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 153. Oh vosotros que habéis creído, buscad ayuda con la paciencia y la oración. Las situaciones difíciles pueden incluir realizar la ablución en temperaturas frías y cuando uno está enfermo. Cualquier cosa difícil realizada para complacer a Alá, Todopoderoso, siempre será recompensada en gran medida. Capítulo 9 en Taubá, versículo 120. Esto se debe a que no se ven afectados por la sed, la fatiga o el hambre por la causa de Alá, sino que está registrado para ellos como una acción justa. Este es un punto importante para recordar, ya que inspirará a uno a realizar siempre obras de rectitud, sin importar cuán difíciles puedan ser. Subiendo rangos. El principal hadith en discusión también aconseja 3 acciones que elevan el rango de un musulmán: dar comida a otros, especialmente a los pobres, decir palabras amables a los demás y ofrecer la oración nocturna voluntaria. Aquellos que realicen estas acciones por la causa de Alá, Todopoderoso, serán bendecidos con una hermosa cámara especial en el paraíso. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2527. Estas son una de las primeras acciones aconsejadas por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, cuando llegó a la ciudad de Medina. Dio las buenas nuevas del paraíso a quien las practica. Esto se confirma en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2485. El hecho de que estas fueron las primeras acciones aconsejadas por el santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, cuando entró en la ciudad de Medina, resalta lo importantes que son. Alimentando a los necesitados. El primer acto mencionado en el hadith principal que se analiza y que eleva el rango de un musulmán es alimentar a otros. Ofrecer comida a otros es un acto muy especial, y cuando se hace con sinceridad por la causa de Alá, Todopoderoso, se obtiene una recompensa inimaginable. De hecho, el Sagrado Corán ha declarado que quienes hagan esto serán protegidos del tormento del día del juicio y bendecidos con el paraíso. Capítulo 76 Al-Insan, versículos 8 a 12. Y dan comida a pesar del amor por ella. A él necesitado, al huérfano y al cautivo, diciendo: os alimentamos solo por el rostro, es decir, la aprobación de Alá. No deseamos de vosotros recompensa ni gratitud. De hecho, tememos de nuestro Señor un día austero y angustioso.
Entonces Alá los protegerá del mal de ese día, y les dará resplandor y felicidad. Y los recompensaré por lo que soportaron pacientemente, con un jardín en el paraíso y vestiduras de seda. Alá Altísimo da a las personas según lo que hacen. Por ejemplo, el Sagrado Corán menciona que si uno recuerda a Alá, el Exaltado, él a su vez los recordará. Capítulo 2, Al-Baqará, versículo 152. Así que acuérdate de mí, te recordaré. Alimentar a otros por el placer de Alá Altísimo es lo mismo. Quien realice esta acción justa recibirá comida del paraíso, y quien dé de beber a otros recibirá bebida del paraíso en el día del juicio. Esto se confirma en un hadiz encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 2449. Cuando se le preguntó acerca del mejor tipo de Islam, el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6236, que alimentar a los demás y saludarlos con palabras amables son los mejores rasgos del Islam. Los musulmanes deberían tener como máxima prioridad actuar en base a este acto justo y esforzarse por alimentar a los demás, especialmente a los pobres, de forma regular. Esta es una acción asombrosa que no requiere mucha riqueza. Cada persona debe alimentar a los demás según su capacidad, incluso si se trata solo de la mitad de un dátil, ya que el santo profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, aconsejó en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 1417, que esto los protegerá del fuego del infierno en el día del juicio. Esto deja a la gente sin excusa para abstenerse de realizar este acto justo. Discurso amable. La siguiente acción aconsejada en el hadiz principal que eleva el rango de un musulmán es el discurso amable. Alá, Todopoderoso, ha mencionado la importancia de esto en más de un lugar del Sagrado Corán. Por ejemplo, capítulo 2 Al-Baqará, versículo 83. Y hablarle a la gente buenas palabras. De hecho, Alá Exaltado incluso ha ordenado a los musulmanes debatir con los no musulmanes usando palabras amables. Capítulo 16 An-Nahl, versículo 125. Invítalos al camino de tu Señor con sabiduría y buena instrucción, y discute con ellos de la mejor manera. Es una característica tan importante de poseer, que Alá, el Exaltado, incluso ordenó a sus santos profetas, la paz sea con ellos, hablar amablemente con el faraón a pesar de que él fue más allá de todos los límites en su desobediencia. Capítulo 20 Ta'a, versículo 44. Y háblale con palabras amables para que tal vez se acuerde o tema a Alá. Esto muestra claramente que uno siempre debe hablar amablemente con los demás, ya que ninguna persona con la que hable será tan mala como el faraón. Si Alá, Todopoderoso, ordenó que se hablara amablemente con el faraón, ¿puede uno imaginar con qué amabilidad debería hablar la gente con los musulmanes? Esto también demuestra que uno debe hablar amablemente con todos, independientemente de su fe. Uno debe adoptar el simple pero profundo consejo del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, que se menciona en un hadiz encontrado en Sahih Muslim, número 176. Aconsejó a los musulmanes hablar bien o permanecer en silencio. Una parte del buen discurso es difundir el saludo islámico de paz entre los demás. Este saludo debe extenderse a todos los musulmanes, incluso si no los conocemos. Esto ha sido aconsejado en un hadiz encontrado en Sahih Bukhari, número 6236. De hecho, este hadiz menciona que esta acción es uno de los mejores rasgos islámicos que uno puede adoptar. El santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él, ha dejado claro en un hadiz encontrado en Sunan Ibn Majah, número 68, que los creyentes solo entrarán al paraíso cuando se amen unos a otros, y esto ocurre cuando difundan el saludo de la paz entre ellos. Es importante señalar que el verdadero significado de difundir el saludo islámico de paz es que uno muestra la paz a los demás a través de sus acciones, no solo a través de sus palabras. Proporcionar comida a los demás y hablar palabras amables se han incluido en el hadiz principal que se analiza,
ya que uno debe tratar a los demás con amabilidad a través de sus acciones, como proporcionarles comida y a través de sus palabras. Uno sin el otro es defectuoso y bien puede anular la recompensa que se podría obtener. Capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 264. Oh vosotros que habéis creído, no invalidéis vuestras caridades con recordatorios de ellas o con injurias. Alá Altísimo ha prometido perdón, su amor y el paraíso a quienes tratan a los demás con bondad a través de sus acciones y palabras. Capítulo 3 Al-Imran, versículos 133-134. Y apresuraos al perdón de vuestro Señor y a un jardín, es decir, el paraíso tan ancho como los cielos y la tierra, preparado para los justos. Quienes gastan por la causa de Alá en momentos de comodidad y dificultad, controlan la ira y perdonan a la gente, y Alá ama a los que hacen el bien. Reprimir la ira y perdonar a los demás mencionados en este versículo requiere un discurso amable. Las palabras amables siempre serán más efectivas en los corazones de los demás, especialmente cuando se ordena el bien y se prohíbe el mal, que las palabras duras. Esto se indica en un hadith encontrado en Sunan Abu Dawud, número 4807. Fue este amable discurso y actitud lo que hizo que los compañeros, que Alá esté complacido con ellos, gravitaran constantemente hacia el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Es una característica del santo profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones sean con él. Alá, exaltado, resaltada específicamente en el Sagrado Corán. Capítulo 3 Al-Imran, versículo 159. Así que, por misericordia de Alá, oh Muhammad, fuiste indulgente con ellos. Y si hubieras sido grosero de palabra y duro de corazón, se habrían desbandado de ti. Por lo tanto, es vital que los musulmanes adopten esta característica y traten a los demás como desean ser tratados a través de sus acciones y palabras. La oración nocturna voluntaria. La última acción mencionada en el hadith principal que eleva el rango de un musulmán es ofrecer la oración nocturna voluntaria. El culto nocturno demuestra la sinceridad de uno hacia Alá, el exaltado, ya que ningún otro ojo lo observa. Ofrecerlo es un medio para tener una conversación íntima con Alá, el Altísimo. Y es una señal de nuestro servicio a Él. Tiene innumerables virtudes, por ejemplo, un hadith encontrado en Sunan an-Nasai, número 1614, declara que es la mejor oración voluntaria. Nadie tendrá un rango más alto en el día del juicio o en el paraíso que el santo profeta Muhammad. La paz y las bendiciones sean con él. Y este rango ha estado directamente relacionado con la oración nocturna voluntaria. Esto muestra que aquellos que establezcan la oración voluntaria nocturna serán bendecidos con los rangos más altos en ambos mundos. Capítulo 17 Al-Isra, versículo 79. Y desde parte de la noche, reza con ella, es decir, recitación del Corán como adoración adicional para ti. Se espera que tu Señor te resucite a una estación alabada. Un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3579, advierte que un musulmán está más cerca de Alá, el exaltado, en la última parte de la noche. Por lo tanto, uno puede obtener innumerables bendiciones si recuerda a Alá, el Altísimo, en este momento. Todos los musulmanes desean que sus súplicas sean respondidas y sus necesidades satisfechas. Por lo tanto, deben esforzarse por ofrecer la oración nocturna voluntaria, ya que un hadith que se encuentra en Sahih Muslim, número 1770, advierte que hay una hora especial cada noche en la que las buenas súplicas siempre son respondidas. Establecer la oración nocturna voluntaria es una excelente manera de evitar cometer pecados. Ayuda a la persona a mantenerse alejada de reuniones sociales inútiles y la protege de muchas enfermedades físicas. Esto ha sido advertido en un hadith encontrado en Jami at-Tirmidhi, número 3549. Uno debe prepararse para la oración nocturna voluntaria no comiendo ni bebiendo en exceso, especialmente antes de acostarse, ya que induce a la pereza. No hay que cansarse innecesariamente durante el día. Una siesta corta durante el día puede ayudar con esto. Finalmente, uno debe evitar los pecados y esforzarse por obedecer a Alá,
el Altísimo cumpliendo sus órdenes, absteniéndose de sus prohibiciones y enfrentando el destino con paciencia, ya que a los obedientes les resulta más fácil ofrecer la oración nocturna voluntaria. Más de 400 libros electrónicos, audiolibros, infografías, podcasts y blogs gratuitos disponibles en nuestro sitio web www.shakepod.com.